vamos a indicar, como ustedes ya lo pudieron ver en el video, que el eje organizador de este informe es la relación de la trata de personas con la violencia de género y el desplazamiento forzado interno. Comenzaremos por decir que la trata de personas, como ustedes bien saben, es una violación a los derechos humanos, donde hay grupos más vulnerables a este fenómeno. Además de esos grupos, que son las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos indígenas, se suman las personas en situación de movilidad humana. En ese sentido, hay diferentes factores de vulnerabilidad y uno de ellos es la pobreza multidimensional que afrontan los guatemaltecos, siendo el 52% la cifra que se identifica en este informe. También tenemos como otros factores de vulnerabilidad la desigualdad económica, que aunada a la discriminación se presenta con el racismo y la violencia de género en nuestro país. La violencia de género estructural está reflejada también en los procesos de movilidad humana y el desplazamiento forzado interno se ha normalizado y en Guatemala no hay cifras. Las niñas son las más afectadas, lamentablemente, por la cultura machista que impera en este país. Los roles de género son restrictivos. También hay otros factores como la falta de dinero, el matrimonio forzado o la unión en pareja, que trae como consecuencia también el embarazo de niñas y adolescentes. Y por lo tanto son las niñas, las mujeres, las adolescentes las más expuestas a la violencia sexual y a la trata de personas. También hay otros factores como la violencia intrafamiliar. La PNC reportó de 1.067 denuncias el año pasado, que 928 fueron de mujeres agredidas. Y ustedes saben que ahí también hay un subregistro, ¿verdad?, de las personas que no denuncian por alguna razón. El desempleo también es otro factor interesante y lamentablemente es la población femenina la que no está económicamente activa y en comparación a la población masculina, que es 5 veces mayor, la población femenina no está económicamente activa, 5 veces mayor que la población masculina. La violencia de género también se ejerce contra las personas LGBTIQ+, al negarles el derecho a la identidad, al libre desarrollo de su personalidad, a la educación, a la salud y al trabajo digno. En este informe también tenemos el perfil de las víctimas de trata, especialmente en el 2021, y ahí se hace un especial énfasis a qué está ocurriendo, ¿verdad?, con las víctimas, y de eso podemos decir que hay una invisibilización de las víctimas cuando están a plena vista. Esto quiere decir que se han normalizado también esos procesos de violencia basada en género, y un ejemplo que es muy claro con respecto a esa invisibilización es el de las niñas y adolescentes que trabajan en tortillerías. Ahí podemos ver la violencia de género y el desplazamiento forzado interno, así a plena luz del día, y todas nos hemos dado cuenta de ello. ¿Hacemos? Tenemos que ha habido un incremento del 7% de las mujeres posibles víctimas de trata. Sin embargo, la detección disminuyó este año en un 26.6% en comparación al año anterior. Los departamentos donde se han identificado la mayor cantidad de víctimas siguen siendo Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, San Marcos y Santa Rosa. Y ahora hablemos de la comunidad lingüística. En los casos registrados el año pasado, el 78.8% de los casos no se registró la comunidad lingüística de las personas posibles víctimas, y eso impide conocer
la dinámica de la trata de personas en una población que es altamente vulnerable a este fenómeno. Por lo tanto, se dificultan las acciones de prevención, sanción y restitución de derechos. El grupo etario sigue siendo mayoritariamente de adolescentes y mujeres adultas. Y en cuanto a las niñas, niños y adolescentes, hubo un aumento de 33 puntos porcentuales en el año pasado en comparación al 2020, donde fue el 23%, y en el 2021 el 56.7%. También en el tema de las alertas, Alba Kenneth e Isabel Claudina, es necesario hacer un énfasis, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo con los niños, niñas, adolescentes y mujeres que están desaparecidas? ¿Qué ha pasado con ellas, verdad? De las alertas Alba Kenneth se mantuvieron activas el 29% y de las alertas Isabel Claudina el 12%. También en el informe encontramos las acciones de la institucionalidad, acciones muy valiosas e importantes en cuanto a la prevención de la trata de personas, y se enfatiza en los desafíos de la prevención en contextos de violencia de género y movilidad humana. Y ahí están detallados qué es la prevención primaria, secundaria y terciaria. Sin embargo, al no tener en Guatemala un registro de los desplazamientos forzados internos, se dificulta también ejercer esa prevención primaria, secundaria y terciaria. En el informe también se enumeran las acciones de prevención que las diferentes instituciones, tanto del Estado, sociedad civil y organismos internacionales, realizan para prevenir este fenómeno. Y la atención a protección a las víctimas de trata en contextos de violencia de género y desplazamiento forzado nos exige que eliminemos esos imaginarios sexistas limitantes y también que se consideren los efectos traumáticos de los desplazamientos forzados internos y sus consecuencias en la convivencia familiar y en el tejido social de la comunidad. En este apartado del informe se enumeran las acciones realizadas por el Instituto de la Víctima, los hogares a cargo del Estado, la SBET, la SBS, también los hogares a cargo de la sociedad civil, Asociación La Alianza, Asociación Lambda, Fundación Sobrevivientes, el Refugio de la Niñez, Misión Redentora, y también hay un apartado sobre las repatriaciones de personas identificadas en Guatemala, extranjeros identificados en Guatemala y personas guatemaltecas identificadas en el extranjero. Al respecto, para que veamos también cómo es de dinámico este fenómeno de la trata de personas, el año pasado las repatriaciones consistieron en extranjeros identificados en Guatemala como víctimas de trata, especialmente en la modalidad de explotación sexual. Sin embargo, para abril de este año se han identificado a guatemaltecos, especialmente hombres en el extranjero, siendo explotados laboralmente. Y en el apartado de persecución penal y acceso a la justicia de víctimas de trata, pues se presentan los desafíos en el acceso a la justicia, especialmente en la recepción de denuncias, pues como podemos ver, ha ido en decremento, ¿verdad? Las denuncias, y eso se debe a muchos factores. Uno de ellos, lo arraigado que está en nuestra sociedad también la cultura machista, también el temor que hay de denunciar o el mismo desconocimiento de los derechos de cada uno de nosotros. Y la normalización que el desplazamiento forzado interno ha ejercido en nuestro país a partir del conflicto armado interno. O sea, se han tolerado los desplazamientos y no se ven realmente las causas estructurales que los generan.
Y bueno, vamos a concluir siempre basados en el eje organizador de este informe, que es el desplazamiento forzado interno y la violencia de género. El desplazamiento forzado interno implica diversas violaciones a los derechos que facilitan la comisión de delitos como el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Al no haber un reconocimiento de los procesos de desplazamiento forzado interno, se desconocen sus causas, dinámicas y consecuencias, lo que impide desarrollar estrategias efectivas para asegurar el derecho a la movilidad y evitar que sea un factor de vulnerabilidad ante la trata de personas. Las niñas, las mujeres, las adolescentes siguen siendo las principales víctimas de la trata de personas y de la violencia sexual. Y la vulnerabilidad aumenta si pertenecen a un pueblo indígena, si se encuentran en situación de pobreza, si su nivel de escolaridad es bajo o si son personas con orientación sexual o identidad de género diversa. Las personas LGBTIQ+ víctimas de trata son invisibilizadas al no haber un registro correcto de las categorías de sexo y género en las instituciones. Los departamentos donde se han identificado la mayor cantidad de víctimas de trata siguen siendo Escuintla, Guatemala, Quetzaltenango y San Marcos. En 206 casos de 368 personas agraviadas no se registró la edad de las víctimas, lo cual dificulta identificar cuál es el grupo etario más afectado por la trata de personas, con lo cual se limita a brindar una atención especializada y acorde a la edad de cada víctima. No se registró en un 78.8% la comunidad lingüística de los casos de probables víctimas de trata, y eso impide, debido a eso, no se conoce la dinámica de la trata de personas en la población indígena, que es uno de los grupos más vulnerables ante este delito. De las posibles víctimas de trata de personas no hay información sobre su género, con lo cual se invisibiliza a las personas LGBTIQ+, vulnerando sus derechos a la identidad, a la atención especializada y diferenciada. También hay confusión y diversidad de criterios para considerar si existe la posible comisión del delito de trata de personas, especialmente a nivel municipal. Y la participación de las organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales en las acciones contra la trata de personas es sumamente valiosa. De las 162 posibles víctimas de trata detectadas en el 2021, 92 corresponden a niñas, niños y adolescentes, lo cual representa un 56% del total, y ahí tenemos un aumento de 33 puntos porcentuales en relación al 2020. De los niños y niñas desaparecidas, se han mantenido activas las alertas del 30%. Vamos con las recomendaciones. Es necesario incorporar en la agenda pública la problemática de desplazamientos forzados internos, considerar entre los indicadores para la identificación de posibles víctimas de trata los indicadores relativos a desplazamientos forzados internos, posicionar el análisis y la discusión del desplazamiento forzado interno y sus relaciones con la trata de personas para el desarrollo de acciones de prevención, promover acciones afirmativas a favor de la educación de niñas, niños y adolescentes y mujeres, la inclusión laboral de mujeres y el derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia. Continuar con el desarrollo de campañas públicas de dignificación a las mujeres guatemaltecas y de información sobre situaciones que pueden derivar en la victimización ante la trata de personas. También desarrollar campañas de difusión de los derechos de las personas LGBTIQ+, tendientes a la prevención de la trata de personas, promover y crear, apoyar y fortalecer campañas tendientes a eliminar la cultura machista.
También es necesario homologar los indicadores y los datos estadísticos en relación con el delito de trata de personas y sus víctimas para comparar y analizar la información de manera eficaz y no recurrir rápidamente a colocar la categoría de no registrado o sin registro, de modo que esa sea la excepción y no la norma en los diferentes registros institucionales. Asegurar la información necesaria como la edad, sexo, género y comunidad lingüística en los registros oficiales, eso es elemental. También es necesario que se coordine con la Defensoría de la Mujer Indígena y CODISRA, en que en los cursos sobre trata de personas se consideren los temas de discriminación como un factor de vulnerabilidad ante la trata de personas. Incorporar en los procesos de investigación dictámenes de antropología social con perspectiva de género que permitan identificar de manera objetiva y clara los factores de vulnerabilidad que impiden que las víctimas se identifiquen como tales y así aporten datos sobre la relación entre la trata de personas y el desplazamiento forzado interno. Como es ya el conocimiento de muchos de ustedes, muchas de las víctimas no se identifican como tales, ¿verdad? O sea, se ha normalizado a tal punto el fenómeno. Considerar la hipótesis del delito de trata de personas en todas las investigaciones de desaparición de personas, especialmente cuando se trate de niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de pobreza, baja escolaridad y desplazadas forzosas. Muchas gracias por su atención.